Continuando con estas jornadas virtuales, quería comentarles dos cosas antes de iniciar la clase y es que la próxima semana tienen sus evaluaciones finales. Finales hablo de el primer periodo. Entonces, hoy, digamos que esta semana ustedes están terminando tema con todos los docentes. Y la idea es que puedan estudiar muy juiciositos y juiciositas para que la próxima semana arranquemos con evaluaciones finales. El día viernes tenemos reunión con ustedes y con sus padres de familia para que, bueno, aclararles sus dudas respecto a las evaluaciones y para que sus papás se den cuenta que existe esa jornada de evaluaciones finales y pues todas las disposiciones generales, atender todas las dudas y comentarios que tengan respecto de la jornada. Entonces les aviso a ustedes para que vayan estudiando, ya que tienen un fin de semana para comenzar. Entonces, digo, un fin de semana para estudiar. Entonces, amores y amoras, hoy finalizamos con ciencias políticas. Ustedes tenían una tarea de introducción, que era investigar sobre los principales conceptos, y pues tenían también la actividad de clase que era ver una película. Esa era como el hilo en el que íbamos. Entonces la película era, perdón, para finalizar ciencias políticas y hoy cerramos es ciencias económicas. ¿Qué tenemos para ciencias económicas? Bueno, espero que hayan revisado su material y que, bueno, hayan visto que lo que vamos a ver hoy, el tema que vamos a ver hoy es modos de producción. ¿Qué son los modos de producción? Los modos de producción eh, son las formas económicas y políticas de un sistema que se han usado para perpetuar ese sistema y para que funcione la sociedad en un determinado momento. Entonces, vamos a ver los estadios pues de esas formas. ¿Mm? Digamos, más o menos cuáles han sido los modos de producción, las formas económicas que se han usado a lo largo de la sociedad eh, para mantener la formación de la misma sociedad. Entonces, ustedes ya han estado cercanos a unos modos de producción porque los hemos visto en políticas, porque los hemos visto en filosofía, pero pues vamos a contextualizarnos mejor sobre ello. Entonces, bueno, la verdad esta presentación como que no me viene gustando. Ya. ¿Quién es el autor del concepto modos de producción? El autor del concepto modos de producción es el señor Karl Marx o Carlos Marx. Y él viene diciéndonos que la historia del mundo es la historia de la lucha de clases. ¿Respecto de qué? Bueno, él tenía un antecesor, un filósofo que se llamaba Federico Hegel, y Hegel decía que la historia del mundo era la historia de la libertad. ¿Por qué? Porque habíamos empezado en formas de esclavitud
y ya, digamos, se había abolido la esclavitud. Entonces lo que piensa Marx es que la esclavitud no se ha abolido, sino que ha cambiado de forma. Entonces, como la esclavitud ha cambiado de forma, él viene y dice, seguimos siendo esclavos, pero ya no, ya digamos, un amo no es nuestro dueño, sino que es la empresa o la industria a la que pertenezcamos. Ella es la que puede decidir o la que decide por nosotros. Entonces él dice, él es la primera persona que se piensa que va y rastrea hacia el pasado cuáles han sido esas formas de dominación a nivel económico, político y social. Entonces la economía tiene que ver mucho con la forma en la cual nos relacionamos políticamente. Recuerden que la relación política es lo que tenga que ver con la interacción con el otro. Entonces, claro, nos formamos políticamente y nos relacionamos políticamente, pero la economía siempre está mediando. Por ejemplo, en este momento, ustedes están allá en sus casas, yo estoy en mi casa, Acostado. comemos lo que alguien nos cultivó, nos vestimos con lo que alguien confeccionó, tejió, cosió y digamos que necesitamos del trabajo del otro para podernos mantener a nosotros mismos. Eso no siempre ha sido así en todas las sociedades. Entonces ahí empezamos a ver que hay diferentes tipos de sociedades. En el principio, digamos, de los tiempos, donde los humanos empezaron a consolidarse como un grupo social y dejan de ser cazadores y recolectores, eh, en esos momentos ya se van asentando, eso se llama sedentarismo, porque los seres humanos dejan de migrar de un lado a otro, digamos, buscando comida para poder sobrevivir y se van asentando en un lugar específico de los territorios. Entonces puede ser que se asentaran en una zona donde los cultivos y las especies de animales que se consumen y de pronto el techo fuera para todos. No pensemos tanto en las imágenes que hay en esa presentación, sino que pensemos más bien en el poblamiento americano, los territorios de los primeros pueblos originarios indígenas. Entonces, en el poblamiento americano nos damos cuenta de que estas comunidades compartían, digamos que todos sus bienes para sí mismos. Entonces era una comunidad de un número específico de miembros y esa comunidad entre sí, pues para sí misma comía y conseguía a sí mismo sus alimentos y para sí misma también, pues, pues realizaba mm, unas formas de convivencia comunales, ¿ya?
Entonces, claro, como las comunidades eran bien pequeñas, pues entre ellas mismas podían diseñar sus propias herramientas para cazar, diseñar su propio arte, comerciaban entre sí, pero el comercio pues era muy primitivo. Y entonces es allí donde surge una división del trabajo, pero es una división del trabajo más bien leve, porque las comunidades eran pequeñas y digamos que hay unas mujeres y unos niños que se encargan de la recolección de frutos pequeños y de comida pequeña y hay unos, eh, ya, hay unos hombres que realizan las casas grandes, ¿m? Como las casas de presas grandes, venados, lo que tenga que ser. Estas casas no eran muy habituales, pero se daban. Digamos que las mujeres y los niños eran quienes mantenían la supervivencia en las sociedades en ese momento. Eso por ese lado. Sin embargo, se van, a medida que se van asentando más y más los territorios en un específico lugar, en un lugar, sí, en un lugar específico, en un territorio determinado o en una ciudad determinada, pues ahí mismo se van produciendo otras formas de vivir. Entonces aparecen, digamos que los primeros estados, ¿m? La civilización china, la civilización mesopotámica. Imagino que ustedes habrán escuchado sobre eso en su básica. Sumeria, Babilonia. Esas primeras civilizaciones que se asientan empiezan a forjar sus primeros estados y sus primeras construcciones. Entonces, digamos que ya no son una comunidad horizontal donde todos y todas se comparten entre sí lo que tienen para vivir, sino que empiezan a organizarse en cuanto a la división del trabajo. Entonces, la división del trabajo sobre qué, bueno, quiénes son dueños de qué, quiénes, por ejemplo, para organizarse en los primeros estados, unos tenían que hacer la labor de la construcción y otros tenían que hacer la labor de la invención de las leyes. Así fueran muy primitivas, eso se realizaba. Entonces ahí empieza a dividirse las funciones. Entonces, ¿listo? Digamos que cuando empiezan a dividirse las funciones, hay unas personas que empiezan a hacerse con más poder que las otras. Y es ahí donde aparece el modo de producción esclavista, ¿m? Porque ya no se comparten entre sí los bienes que se tienen, sino que es de acuerdo a la posición de poder. Y ahí surgen las clases sociales. ¿M? Los dueños, muy seguramente, obvio, iban a acceder a la comida o a la riqueza que tenía la comunidad para sí, y los esclavos eran utilizados como instrumentos de trabajo. ¿M? Y los amos y los esclavos, pues entonces tenían una relación de poder ahí bien marcada. Es en ese momento que se empieza a ver el modo de producción esclavista.
Ese modo de producción esclavista dura unos añitos, ¿sí? Porque digamos que los esclavos, si bien son utilizados como un medio de trabajo, como un instrumento de trabajo, también son utilizados como una mercancía. Entonces, ¿cuántos esclavos necesita usted? Y yo se los vendo, se los doy en beneficio de algo que usted me pueda dar a mí. Entonces, se comerciaba con humanos. ¿M? Se, si bien era en Grecia, si bien fuera en la colonización, ¿sí? Hubo modo de producción esclavista y se comerciaban humanos como si fueran productos. En el modo de producción feudal no era tan así. Ya en el modo de producción feudal, ustedes saben que yo creo que lo que más hemos visto este periodo ha sido feudalismo. En cualquiera de las materias, pues lo hemos visto. Y es porque es el modo propio de la Edad Media. Entonces, el modo de la Edad Media eh, no era otro más que el feudalismo porque se lucraban en base a la producción de la tierra. Entonces, ustedes saben que habían unos feudos y que en esos feudos se producía la comida para todos, para el rey, para el padre, para los súbditos, para los campesinos. Pero los campesinos, si bien tenían que preparar y cultivar la comida para los reyes y para el clero y para los nobles, también tenían que pagar unos impuestos muy altos para poder vivir en esa tierra. Entonces el intercambio empieza a cambiar entre este modo de producción y este modo de producción se encuentra el trueque. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el dinero es muy nuevo, relativamente hablando. El dinero empieza a utilizarse más o menos desde el siglo XVI hacia acá. Entonces son 1600 años en los que la sociedad intercambia humanos, ¿m? E intercambia sus propias cosas para poder seguir viviendo. Digamos que la misma gente produce sus propias cosas y empiezan a ver la necesidad de intercambiar, porque si yo produzco, digamos, 5 jarras, yo me puedo quedar con una jarra porque yo, digamos, para vivir necesito una jarra, pero no necesito las 5. Entonces esas otras 4 pues se me quedan ahí. ¿Qué era lo que hacían? Intercambiar con el otro productor que producía hortalizas. Entonces, mire, yo le cambio 2 jarras por una hortaliza o por 10 hortalizas. El problema se empieza a ver cuando el objeto que se truequea no es equivalente al que se da en cambio, ¿sí? Digamos como un, hoy en día, un ejemplo. Si existiera el trueque hoy en día, ustedes no cambiarían su celular por una gaseosa, ¿no? Porque el no es equivalente, ¿sí? En valor tecnológico, en valor económico, no es equivalente. Entonces, en estas sociedades, ¿sí? De aquí a aquí, como les digo, es una cantidad de tiempo considerable. En estas sociedades no se, eh, no se absuelve, es que no encuentro el término. No se erradica, no se suprime de por sí el trueque. Se sigue truequeando. Así digamos por medio esté la tierra o de por medio
estén los esclavos, ¿sí? También el intercambio de objetos era permanente. Pero entonces el problema aparece cuando a mí no me parece equivalente algo que usted me va a dar por ese algo que yo le voy a dar. Entonces ahí aparece el dinero, porque el dinero es aceptado por todos, ¿sí? Digamos, ¿qué hace que confiemos en que el billete de 100.000 vale 100.000? Y es que decimos un simple, le atribuimos mucho a un papel moneda. Entonces, como, ¿qué hace que este papel moneda valga 100.000 pesos? Y que yo pueda acceder a cosas de alto precio con solo un pedazo de papel. Bueno, ese papel es autorizado por el Estado. ¿M? Y ahí volvemos a lo que vimos en políticas. En el feudalismo, ¿cuál era la institución imperante? La iglesia. En el capitalismo, ¿cuál es la institución imperante? El Estado. Entonces, el Estado aparece como la principal estructura que cobija toda la sociedad y esa estructura principal que cobija toda la sociedad también cobija pues la forma de hacer intercambio y de ganar dinero o no. ¿Por qué? Porque también no es solamente el Estado el que regula o el que aprueba que haya dinero circulando, sino que también surgen instituciones propias para eso, como los bancos. Entonces, en el modo de producción feudal, ustedes saben, ¿no? Tenemos a los señores feudales por encima de todo, a los reyes, y abajo tenemos a los campesinos y siervos y artesanos. En el capitalismo, tenemos al capitalista sobre el obrero. En el esclavismo, tenemos al amo sobre el esclavo. Entonces, siempre hemos tenido una relación de poder de la cual no nos hemos podido deshacer como humanidad. Es una paradoja, pero así es. Entonces, ¿cuál es la propuesta del señor Marx? El socialismo. Y él dice, proletarios del mundo, únanse. Proletarios refiriéndose a la condición de los obreros a nivel mundial. Claro, él analiza solamente la situación de Inglaterra, porque él vive en Inglaterra. Y el capitalismo en Inglaterra explotaba mucho a sus trabajadores. Digamos, en este momento hay una explotación laboral, pero en Inglaterra, en ese momento que hablamos del siglo XIX, cuando se da la revolución industrial, pues la sobreexplotación era inimaginable. Habían personas que duraban 3 días trabajando sin dormir y se quedaban dormidas al lado de las máquinas. Perdían partes de su cuerpo por eso, y tras del hecho eran castigadas. No tenían acceso a la salud, no tenían prestaciones sociales, no tenían jornadas de descanso, no, ¿sí? Se contaba con una precariedad laboral y una sobreexplotación gigante. Entonces, en ese tiempo es el tiempo en el que Marx analiza todo el devenir histórico, todo. Y dice, no, han habido relaciones de poder en toda la historia de la humanidad. Y el socialismo es mi propuesta para poder redistribuir la riqueza en partes iguales y que ya nadie sea dueño de nada. Digamos, ustedes ya ahorita sacarán sus propias conclusiones de lo que hizo Marx con esa propuesta, ¿sí?
Pero entonces, eh, en ese momento, esa era su propuesta. ¿Y qué era? Tomarse los medios de producción, es decir, las maquinarias, las fábricas a las cuales se accedía, tomárselas por la fuerza, hacer la revolución, que los proletarios tomaran el poder y los mismos proletarios redistribuyeran la riqueza entre todos. Entonces digamos que esa ha sido como la historia económica del mundo. Aquí tenemos más o menos la temporalidad respecto de los modos de producción. Entonces, por ejemplo, miren cuánto tiempo, 5000 años, cuánto tiempo dura la sociedad del comunismo primitivo, ¿m? Donde todos se compartían todo y vivían en comunidades pequeñas, las cuales no les exigían dividirse el trabajo a grandes niveles. Vamos a ver que ya el modo de producción esclavista fue diferente y fue en otras condiciones. Acá tengo que anotar que el modo de producción esclavista no solo se dio en América con la colonización, sino que los griegos también tenían esclavos. Y pues tenemos, digamos, que la transformación del capitalismo en muchas de sus facetas. Tenemos al capitalismo mercantil, que es en sus inicios, se empiezan a hacer intercambios a nivel países, a nivel continentes, que eso no pasaba. Y les digo qué era lo que pasaba. Creo que eso ya lo habíamos hablado. Pero cuando la iglesia empieza a decaer, en, empieza a dejar de tener el poder y empieza a surgir otra figura como el Estado, en ese intervalo de tiempo, los burgueses son los que son los grandes ganadores. En el feudalismo la importancia la tenía el sector rural en el que se podía cultivar. Y los burgueses vivían en las ciudades y solo mercantilizaban productos, hacían intercambios entre ellos. Las ciudades no eran muy desarrolladas porque a nadie le interesaba vivir en una ciudad, porque no era allí donde se producía la riqueza. La riqueza se producía en el campo, cultivando. Entonces, la ciudad viene a ser como el espacio en el cual se desarrolla el capitalismo. Cuando empieza a perder poder la iglesia, el campo también empieza a perder importancia como sector productivo y la ciudad es la que surge como importante. Entonces, de esos pequeños intercambios mercantiles se realiza la colonización, ¿sí? Y el capitalismo empieza a dar sus primeros visos. Luego está el capitalismo industrial, que es como ya la parte, una fase más desarrollada del capitalismo en el contexto de la revolución industrial, en el contexto en el que Marx realiza toda su teoría, donde la revolución del vapor y de la electricidad pues imperan en el mundo. Otra fase del capitalismo es el capitalismo financiero, donde ya, bueno, surge una bancada a nivel mundial, que es el Banco Mundial, y todos los bancos a nivel general, que
se creen las instituciones reguladoras de la economía y que lo que hacen son préstamos para diferentes, bueno, puede ser naciones o puede ser personas, pero que todas caigan pues en la dinámica bancaria. Digamos, en la revolución industrial todavía no existían los bancos, eso fue más adelante. Y ya el capitalismo imperialista es lo que vemos ahora, que viene como que se ha cooptado todas las dimensiones humanas, que usted no puede pensar en otra cosa más que no sea comprar o vender, o que no hay nada susceptible de ser comprado o de ser vendido, ¿sí? Lo vemos con las personas que se quedaron sin trabajo y de pronto su iniciativa fue vender tapabocas, ¿sí? A 6.000 pesos, a 10.000 pesos, ¿no? Porque en este momento es lo que se vende, es lo que está demandando la gente. Entonces, ese ha sido más como el tránsito, pues, entre los modos de producción económicos que hemos podido ver a lo largo de la historia de la humanidad. Ustedes hasta ahí, ¿cómo van? ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Bueno, ¿todo claro? Listo. La idea es que por favor revisen su actividad de clase, revisen su tarea y procedan a hacerla. El viernes nos hablamos para